Bueno, continuando entonces con el tema de sismología, antes vamos a definir bien cómo se miden los sismos, ¿sí? Pero antes vamos a ver la clasificación de los terremotos según su profundidad, ¿sí? La profundidad de los terremotos normalmente anda en el orden de los 100 kilómetros, cuando mucho, ¿sí? Pero eventualmente se producen terremotos que pueden llegar hasta los 700 kilómetros, ¿sí? Es muy raro, pero puede llegar a producir. Nosotros tenemos una clasificación. Primero tenemos los terremotos superficiales o normales, digamos, que son menores, pongamos acá con símbolo, menores a 70 kilómetros de profundidad, ¿sí? Donde tienen el foco, ¿sí? Después tenemos los de profundidad media o intermedia, que están entre 70, digamos, la profundidad es mayor a 70 kilómetros, ¿sí? Y menor a 300 kilómetros, ¿sí? Y después tenemos los terremotos profundos, donde la profundidad es mayor a 300 kilómetros. Mayor a 300 kilómetros. Eventualmente puede llegarse a darse a 600, 700 kilómetros. ¿Cuál es la característica que tiene el tema de la profundidad? ¿Sí? La profundidad tiene que ver con el valor de la intensidad o magnitud que lo vamos a ver. Generalmente los terremotos profundos son, digamos, de gran magnitud y se sienten con una magnitud parecida en una región bastante extensa. En cambio, los terremotos, digamos, que son más superficiales, digamos, en el foco se sienten con gran intensidad y a medida que se va alejando el foco cada vez disminuyen más. O sea que la zona que afecta es mucho menor, digamos. Ese es uno de los parámetros que tiene que ver con los daños que causa, que ya vamos a ver en la forma de medir los sismos, ¿cierto? Los daños que causan, digamos, entran varias variables. Una de ellas, por ejemplo, la profundidad, que es la que dijimos. Otra es la duración del sismo, ¿sí? Cuando más tiempo dura, mayor daño produce, porque se da, digamos, el fenómeno de superposición de la onda, ¿cierto? ¿Sí? Que generalmente, a medida que va aumentando digamos, el tiempo, empieza a aumentar la frecuencia cada vez es más alta, hasta que entra en resonancia y se produce mayores daños. Por eso el tiempo de duración también es bastante, una variable que influye mucho en el daño que causa, ¿sí? Por eso habría que distinguir bien lo que es, cómo se miden los sismos de acuerdo a lo que se puede observar y a lo que se puede medir. Por ejemplo, hay dos medidas que me dan digamos, el efecto de un sismo. Uno es la intensidad. La intensidad tiene que ver con la cantidad de energía observada, porque generalmente lo que se observa son los daños que produce. Es decir, que la intensidad normalmente tiene en cuenta tres cosas, ¿sí? ¿Cuáles son? La primera son las condiciones en que son percibidas por las personas, en que son percibidas, ¿sí? Puede ser, por ejemplo, solamente por los instrumentos, ¿sí? Y si son instrumentos, la intensidad es baja, ¿sí? Si ya se lo puede percibir por una persona en baja de 1, 1,5, ya en 2 o 3 ya lo percibe una persona caminando, o en un edificio, en 4 ya lo puede percibir una persona en cualquier situación. Después ya cada vez son más intensos, lo puede percibir. Esa es una de las variables, las condiciones que son percibidas. Después, digamos, la gravedad de los daños que producen las estructuras, ¿sí? La gravedad de los daños. Por ejemplo, pueden ser grietas, remoción del revoque, del cemento, caída de cuadros, ¿sí? Esos daños cada vez pueden ser más intensos, cada vez los daños en las estructuras, la rotura del puente, etc., ¿sí? Y también otro, digamos, indicio es la remoción, digamos, el daño que producen en el terreno, Eso puede llevar, por ejemplo, a la abertura de grietas, ¿qué más? A la formación de cavernas, el desplazamiento de un montículo de tierra sobre otro, etc. En función de estas tres variables, ¿cierto? Se va definiendo lo que es la intensidad, que es la cantidad de daño observado, que no tiene que ver con la energía, pero es la energía observada, no realmente la energía que se libera, ¿sí? Aquí lo repetimos los conceptos. La intensidad de los terremotos está íntimamente relacionada con los efectos producidos por un terremoto en las reacciones de las personas, el grado de destrozo producido en las construcciones y en las perturbaciones provocadas en el terreno, ¿sí? Bueno, ahora esta es la escala la que se usa normalmente, es la escala de Mercalli, que va de 0 a 12, ¿sí? Y que va tomando diferentes valores. Por ejemplo, el grado 1 es detectado solo por un instrumento, grado 2 sentido por personas en reposo, grado 3 sentido por personas dentro de un edificio,
Grado 4 se siente fuera del edificio. Grado 5 es notado por todos los objetos inestables se caen. Grado 6 las personas andan con dificultad, las ventanas y objetos de vidrio se quiebran. Grado 7 la estructura con mampostería débil se agrieta. Grado 8 daño moderado en estructura bien diseñada y daño severo en malas construcciones. Grado 9 daño ligero en estructura bien diseñada, considerable en regular y severo en mal diseñada. Grado 10 pánico general, las estructuras con diseños sismos resistentes son seriamente dañadas y daño en los cimientos. Grado 11 destrucción grande en edificio bien construido, grande deslizamiento del terreno. Y grado 12 casi nada queda en pie, fisuras en el piso, tuberías subterráneas fuera del servicio. Destrucción casi total, catástrofe, grandes masas de roca desplazadas. Eso en cuanto a la intensidad del terremoto. En cambio, lo que es la magnitud es el grado de energía liberado, es decir, tiene que ver con la cantidad de energía liberada, ¿sí? Y eso más tiene que ver con los instrumentos que miden. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, podemos hacer un terremoto de gran magnitud, ¿sí?, que se produzca en una zona desértica o en una montaña donde no hay nadie, y los daños van a ser casi nulos, por más grande que sea, ¿sí? Entonces, puede ser de magnitud grande, pero ahí la intensidad baja porque casi no produce daño. Esto es el valor real de la cantidad de energía liberada. Y se define la magnitud como el logaritmo de la máxima amplitud de la onda, ¿sí? La máxima amplitud de la onda, ¿sí? Digamos, medida en micra. Una micra es una milésima de milímetro, o sea, 0,001 milímetros, lo que se refiere al desplazamiento de la onda, la máxima amplitud, ¿sí? Máxima amplitud en un sismómetro tipo Wood-Anderson, digamos, a 100 kilómetros del epicentro. Es decir, se han hecho ensayos haciendo detonaciones en un punto fijo, y a 100 kilómetros con un sismómetro tipo Wood-Anderson se midió la intensidad, y en base a eso se hizo la escala de magnitud. Se midió la magnitud y se hizo la escala de magnitud. Pero también se puede, digamos, medir en cualquier otra distancia que no sea necesariamente 100 kilómetros. Por eso acá lo definimos a lo que es magnitud, podemos repetir, se refiere a la cantidad de energía liberada por el sismo. Ahí está. Fue Richter, que se llama escala de Richter, quien introdujo el concepto de magnitud con el objeto de poder comparar la energía liberada por distintos sismos registrados en el sur de California. La magnitud se define como el logaritmo de la máxima amplitud medida en micro sobre un gráfico suministrado por un sismómetro normalizado tipo Wood-Anderson a una distancia de 100 kilómetros del epicentro. Esa es la fórmula, pero ¿qué pasa si tengo en otro que no sea 100 kilómetros? Que lo normal sería que esté en otra distancia. Bueno, es la misma fórmula, el logaritmo de la máxima amplitud, pero se le agrega más 3 por el logaritmo de delta, siendo delta la distancia, menos 3,37, ¿sí? El valor de un logaritmo característico. M es la magnitud de cualquier distancia, ¿sí? A cualquier distancia. A es la amplitud máxima de la onda, delta la distancia del punto al epicentro de donde yo estoy midiendo, ¿sí? Y 3,37 es una constante que tiene que ver con la base de los logaritmos. Ahí vemos una onda y está en referencia a la amplitud de la distancia entre la cresta y el punto de equilibrio, o entre la parte del valle y el punto de equilibrio, ¿sí? Ya sabemos los parámetros de la onda. La longitud de onda era desde el punto de partida cuando sube hasta el otro cuando vuelve a subir de vuelta. Esa es la longitud de onda, ¿sí? Y la frecuencia es la cantidad de ondas que se producen en la unidad de tiempo, o sea, en un segundo, ¿sí? Bueno, eso por un lado, ¿sí? ¿Y cuáles son, de acuerdo a la magnitud, más o menos en la escala de Richter, cuál es el efecto que produce? Menos de 3,5 generalmente no se siente, pero es registrado. Entre 3,5 y 5,4 a menudo se siente, pero solo causa daños menores. Entre 5,5 y 6 ocasiona daño ligero al edificio. Entre 6,1 y 6,9 puede ocasionar daño severo en áreas muy pobladas. Entre 7 y 7,9 terremoto mayor causa graves daños. Y 8 mayor, gran terremoto, destrucción total a comunidades cercanas. Hay que recordar que el terremoto, uno de los más grandes que se produjo, fue en Valdivia, con una magnitud de 9,5. Es una escala abierta, es decir, que no tiene un punto máximo. Hasta ahora 9,5 es lo máximo detectado, pero puede llegar a más. Recordemos que en forma logarítmica, es decir, que si lo tomamos el logaritmo decimal, por ejemplo, para pasar de 6 a 7, no es que haya una diferencia de 1, sino que este tiene una magnitud 10 veces más grande que la de este, porque estamos tomando en base logarítmica. Y uno de 8 sería 100 veces más grande que la de 6. Y así. Es decir, que hay que tener cuidado cuando uno habla de magnitud, porque está hablando a escala logarítmica, digamos, ¿sí? Bueno, y por último, vamos a ver lo que son el daño que producen las estructuras. Antiguamente se hablaba de estructuras antisísmicas,
pero bueno, después se modificó el término porque no es que sea anti, no es que va a estar en contra del sismo ni lo va a frenar ni nada, sino que se introdujo el concepto de estructura sismo resistente, es decir, el sismo se produce pero trata de reducir al mínimo los daños. ¿Qué características tiene la estructura sismo resistente? En lo que son la parte estructural de las columnas y el encadenado, la parte superior, donde tenemos, por ejemplo, la columna, la viga lateral y la viga frontal. Normalmente, lo que se llaman estribos, que son esta especie de cuadrados que se hacen con alambre, que grueso, que van, digamos, cerca de lo que es la unión de la columna con la viga, normalmente van colocados cada 20 centímetros en la estructura común. En cambio, la estructura sismo resistente tienen que densificar los estribos, es decir, que en lugar de ponerlo cada 20, ponerlo cada 10 o 15 centímetros. Lo ideal sería ponerlo cada 10 centímetros, ¿sí? Por supuesto que produce mayor gasto. O sea, una de las medidas es la densificación de los estribos y otra es la profundización de la fundación, o sea, de los cimientos. Acá hay una fundación común, digamos. La fundación común, ¿qué tiene? Tiene la columna y tiene la plataforma donde está el cimiento, ¿sí? La plataforma del cimiento se le hace una especie de cuadrado rectángulo que tiene 80 centímetros de lado y 50 centímetros de altura, 0,5 metros. Esa es la común. En cambio, la fundación sismo resistente no tiene que tener 50 centímetros de profundidad, sino una profundidad mayor, entre 80 centímetros y 1 metro. 180 centímetros el largo del cuadrado o del rectángulo de abajo, ¿sí? Lo que se modifica es la profundidad, que aumenta de 80 a 1 metro. Esa sería lo que es la diferencia en lo que es estructura sismo resistente. Bueno, por ahí dejamos y después continuamos.